Dios te bendiga en esta hora. Quiero compartir contigo una palabra de bendición. Te habla el pastor Ángelo Jiménez. Quiero hablarte un poco de lo que esta generación. En este tiempo hay 3 generaciones. Primero, la generación de los 80. Segundo, la generación que ha nacido en este tiempo, pero que tiene sangre de los 80. Y está la generación de cristal también que ha nacido en este tiempo. La generación de los 80 fue una generación que dependía directamente del cielo. De tal magnitud que ellos entendían que no debían ni de estudiar porque Cristo venía ya. Por tan cerca que ellos estaban con Dios buscando la presencia de Dios. Pero hay una generación que ha nacido en este tiempo que a pesar de que estudian, se superan intelectualmente, tienen sangre de esa gente de los 80 que dependen del altar y de la oración. Y que creen que sin oración las cosas no pueden suceder y creen que a pesar de los tiempos Dios lo va a seguir haciendo. Pero está la generación de cristal. ¿Cuál es esta generación? Esa es la generación que cualquier pétalo de rosa lo puede derribar. Es la generación que quieren ir a la cruz sin clavo. Es la generación que quieren resucitar sin morir. Es la generación que quieren ver la manifestación de Dios sin entregarse en una intimidad. Pero también es la generación que quiere enseñar y quiere extender el conocimiento sin escarbar ni escudriñar. Esa es la generación de cristal. Y esa generación de cristal preocupa en este tiempo. Porque es una generación que cualquier viento puede moverlo. Que hoy están aquí, mañana pueden estar allá. Pero hay una generación que esa es la generación que le podemos decir que son hijos del altar, porque la generación de cristal son más hijos de las redes que hijos del altar. ¿Cuál es esa generación de cristal que son más hijos de las redes que hijos del altar? Bueno, esa es la generación que depende del like que le puedan dar. Es la generación que predica no por restaurar, sino buscando el like. Es la generación que depende de lo que la gente dice para entender que Dios lo está usando. Pero la generación que son hijos del altar son la generación que a pesar de que usan las redes, son gente que entienden que aunque la gente no diga nada, saben que Dios lo está haciendo. Aunque el tiempo esté en contra, sabe que Dios lo está haciendo. Porque no dependen del tiempo, dependen de lo que Dios le dijo. La generación que es hijo del altar es esa generación que comprende que aunque el viento esté en silencio, Dios fue que dijo que lo iba a hacer y nada más le cuesta a esa persona seguir caminando y orando para que Dios siga haciendo. Como le digo a Josué, mójate los pies en Jordán. No es que la historia, porque Josué nunca había visto el Jordán abrirse, pero él se tuvo que mojar los pies porque él sabe que Dios le dijo que se iba a abrir el Jordán. Él no tuvo que buscar un historial o un background para poder ver si un día se abrió. No, él se mojó los pies porque sabía que Dios le había dicho. Porque Josué entendió lo que entendió con Moisés. Porque Josué sabía que Dios estaba con Moisés y todo lo que Moisés hacía, Dios lo hacía prosperar. Entonces Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés voy a estar contigo, dándole a conocer que no es por la fuerza que Josué va a alcanzar la victoria, ni por su poca ni por mucha fuerza, es porque Dios va a estar con él. Entonces esa es la generación que depende directamente de Dios. Que habrá momentos que no podrán ni orar, pero saben que Dios lo va a seguir haciendo, porque llevan relación con Dios. Es como la generación de Noé, que nunca había llovido y la gente no creía en lo que él decía, pero él siguió proclamando como pregonero de justicia y siguió construyendo el arca, porque él no dependía de las voces, él dependía de lo que el cielo le había dicho. Porque el que es hijo del altar no depende de lo que la gente dice ni de los tiempos contrarios, depende de lo que Dios le ha dicho en el altar. La generación de cristal son movidos por los problemas, son movidos por las circunstancias, son movidos por las necesidades, son movidos por lo que la gente dice. La fe se debilita porque la gente no está creyendo en ellos. Y sobre todo, la generación de cristal son derribados por las circunstancias. Al contrario, la generación que son hijos del altar, la circunstancia adversa le saca coraje, la circunstancia adversa le saca carácter, le saca experiencia, le saca madurez. Y entiende lo que entiende el solfista. El solfista dice, cuando viene las olas,
Cuando las olas llegan, Él dice, este es el tiempo en el cual debo de remontarme con esta ola, elevarse e irse con las olas. Entonces, cuando esas cosas llegan, el hombre de llamado entiende que este es el momento cuando Dios lo va a seguir haciendo. Pero es cuando eres hijo del altar, porque tú sabes cómo Dios trabaja y tú sabes cómo Dios camina. Cuando a Jesús lo traicionaron, Jesús supo que le llegó el tiempo de su cumplimiento. Y aunque lo traicionaron, Él llegó hasta la cruz y murió, pero resucitó con gloria. Porque los vientos te van a empujar, pero cuando tú regreses vas a regresar con gloria, porque tú eres hijo del altar. Por eso Jesús, antes de llegar a la cruz, fue un hombre de altar, que aún la muerte no pudo retenerlo porque era hijo de altar. Aunque muchos no creyeron que Él iba a resucitar, y aparentemente la muerte decía que Él no iba a resucitar, porque un hombre que muere, ¿quién dijo que puede volver? Porque está muerto, la muerte lo dice todo, murió, ya no tenemos esperanza, ha muerto. Pero como Él era hijo del altar, aunque la muerte dio apariencia de que un muerto no puede resucitar o vivir nuevamente, Él volvió a vivir porque Él no dependía de lo que la gente creía, que un muerto no podía volver a vivir. Él dependía de lo que el cielo había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, cuando tú y yo somos hijos del cielo y del altar, vas a depender siempre de lo que Dios te dice. Camina, avanza. No dependa de los hombres ni de los vientos contrarios, depende de lo que Dios te dijo. Y vamos a convertirnos en hijos del altar y vamos a ver cosas poderosas de Dios. Dios te bendiga, paz del Eterno. Shalom.